Hola, ¿cómo están? Sí, soy Alejandro Bialakowski, JTP de la Cátedra del Río de Historia del Conocimiento Sociológico 1. Espero que estén bien dentro de todo en este contexto tan terrible como es el de la pandemia, que se está haciendo también largo y difícil. Bueno, ya ustedes han tenido una serie de materiales que han ido viendo que se ha seguido el cronograma de la materia, por ejemplo guías o los esquemas de teóricos que hemos ido subiendo al campus y agregamos, digamos, pensamos en agregar algunas cosas nuevas, este video, quizás alguno más y después también una clase por Zoom, a la par de seguir subiendo, por ejemplo, la clase siguiente, un esquema teórico. Esto es solo para ir probando otros modos de acercamiento porque no nos hemos podido conocer la cara, ¿no? Ni conversar. Bien, hoy lo que voy a charlarles es unos lineamientos, un esquema general de una perspectiva que quizás ustedes escucharon alguna vez nombrar o quizás no, y sobre eso voy a decir algo, que es la de Gabriel Tarde. Esto nos lleva a pensar algunas cuestiones del principio de la materia, que era esa pregunta acerca de qué es un clásico, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ya un poco incorporados la idea de al menos tres grandes clásicos de la sociología, la tríada de Marx, Weber y Durkheim. Marx y Durkheim nos quedan en esta materia, Weber en Historia del Conocimiento Sociológico 2, Socio 2, digamos informalmente, y esa tríada que se fue consagrando a partir de la década, sobre todo de los 60, donde la tradición más estructural funcionalista aceptaba a Durkheim y a Weber, y la tradición marxista reivindicaba obviamente a Marx y quizás algún acercamiento a otra perspectiva. A partir de la década de 60 se consolidó un poco esa tríada de clásicos. Pero eso es un escenario de reconstrucción previa y siempre está abierto a disputas, siempre abierto a reinterpretaciones. Y una de ellas es agregar nuevos clásicos, ¿no? Agregar nuevas obras que pueden funcionar como clásicos de la disciplina, discutiendo, ¿no? El cierre de esa definición. Y ese ejercicio que tiene que ver también con reconstruir qué es la sociología hoy, ¿no? Siempre tiene que ver con que si pensamos que otros también tienen que ser los clásicos, eso significa que pensamos que hay cosas que han quedado afuera de esa discusión. Y ese es el caso de Gabriel Tarde. Gabriel Tarde es un olvidado, ya para el chiste obviamente llegó tarde, ¿no? Que se ha dicho un millón de veces, pero vale la pena repetirlo. Recién al final, algunas incipientes reivindicaciones hubo en las décadas de 60, 70, pero recién ya en la década del 80 y sobre todo en la década del 90 y el 2000, Tarde empieza a considerarse como un autor olvidado que vale la pena volver a leer. Un autor que nos permite comprender cosas que, sobre todo Durkheim, que es su gran contrincante en la época y que lo vence, hay un triunfo absoluto de Durkheim en la Academia Francesa e internacional después con la configuración de una sociología más internacional, dejó ocultos, nos dejó sin pensar algunas cuestiones claves que Tarde decía. Por eso nos parece importante un autor que de repente es leído y discutido y utilizado hoy para generar nuevas teorías sobre lo social, para comprender a la modernidad contemporánea, al capitalismo contemporáneo. Nos parece importante traer a cuenta a Tarde, obviamente en una introducción. Si ustedes quizás ni lo escucharon nombrar, no vamos a hacerlo con la profundidad que tiene perspectivas como la de Durkheim o Marx, que sí, digamos, leemos muchos textos y trabajamos algunas
digamos, cuestiones de modo más profundo y sutil, ¿no? Acá esto es un primer acercamiento que obviamente puede abrirles a ustedes el interés para poder pensar y releer otras cuestiones y también leer otros textos de tarde. Acá solo vamos a leer dos textos, el primer capítulo de las leyes sociales y un artículo que salió en la revista de la carrera, que es la sociedad. Bien, pero también, y esto sí es importante, más allá de que ustedes conozcan a alguien que no escucharon y que puede decir un par de cosas interesantes, esto sí se vincula con la materia porque Durkheim construyó en gran medida su obra en discusión con Tarde. Tarde es previo, es una figura previa, publica algunos libros antes que Durkheim y en un momento conviven, disputan la definición de qué es la sociología. Digamos, hay un conflicto muy grande en el cual Durkheim se ha escrito muchas cuestiones que no tienen que ver solo con las ideas que postulaba Durkheim, sino también las capacidades institucionales que Durkheim pudo movilizar en torno sobre todo a un grupo muy fuerte como el de los anales, el grupo de estudio de él en torno a la revista Los Anales de Sociología. Hay un debate constante, ¿no? Un debate constante donde Tarde pierde definitivamente y hay algún texto que está como bibliografía secundaria, que es una discusión del propio Tarde sobre el suicidio de Durkheim, y cuando veamos el suicidio, pues yo también doy esa clase, vamos a retomar ese debate. Tarde está ofendidísimo con las críticas que le hace Durkheim, lo pone como una explicación casi de sentido común a la teoría de Tarde sobre el suicidio, y bueno, está muy enojado porque lo leyó mal, o al menos eso es lo que dice Tarde, lo leyó mal, e incluso está todavía más enojado porque fue el propio Tarde, y esto tiene que ver con su biografía, el que le abrió las puertas a construir las estadísticas del suicidio, porque Tarde llega recién al final de su vida a conseguir una cátedra en el Collège de France, y esa cátedra, para dar clases, esa cátedra es recién en la culminación de su obra, pocos años, porque antes no pudo dedicarse a la academia como Durkheim plenamente, sino que él era abogado, se dedicó a ser juez y después también fue director jefe del Centro de Estadísticas Criminales, en las cuales Marcel Mauss, el sobrino de Durkheim, tuvo que ir a pedirle que le diera las estadísticas, ¿no? Entonces hay un enojo doble ahí, personal casi diríamos. Bueno, entonces esta figura rara de la sociología, reivindicada últimamente, aparece, ¿no?, en este debate sobre la definición de lo que es la sociedad, la definición de lo que es lo social, y eso también implica una definición distinta de la relación con el individuo, una definición distinta de qué es la ciencia, o sea, qué es la sociología como ciencia, una mirada también distinta de las metáforas claves que nos permiten entender la sociedad. Incluso, y esto ya se los adelanto, pero lo podemos charlar en la clase de suicidio, si hacemos un video, si no lo verán en el esquema que prepare, en Durkheim va a haber en algún punto, eso se ha dicho, una vez muerto Tarde, una especie de reivindicación y recuperación de muchos de los tópicos que hoy vamos a hablar, ¿no? Ahí Durkheim va a algunas cuestiones que había dejado de lado en sus últimos textos, sobre todo en las formas elementales de la vida religiosa, van a aparecer centrales en su análisis, ¿no? Entonces, incluso el propio Durkheim parece hacer una suerte de reivindicación de Tarde, sin decirlo, nunca lo admite, que Tarde anunciaba en ese texto suicidio donde le dice Durkheim: vos, aunque me discutís y me decís que me equivoco en todo y me simplificás, en realidad sos un discípulo mío, ¿no? Hace ese juego Tarde. Pero, bien, entonces
vamos a ver estos dos textos y digamos que son, como les decía antes, es una entrada a la obra, obviamente no es exhaustiva, y yo voy a hablar también de otros textos porque como panorama general, de algunos otros textos que también complementan estos que les estoy marcando y que vamos a charlar, pero que no están en la bibliografía y nada más para que ustedes los conozcan, que son los textos sobre las muchedumbres, las multitudes, las sectas criminales y también los textos sobre la opinión pública y sobre todo la idea de los públicos. Esa relación entre la diferencia que va a ser tarde entre multitud y público. Bien, bueno, vayamos entonces a charlar sobre su posición que podemos llamar epistemológica, hoy la llamaríamos así, o su mirada sobre qué es la ciencia. Y ahí ya se puede ver, digamos, su definición central de lo social, su abordaje clave para pensar lo social y la sociedad, que es la ciencia en sus primeras aproximaciones arranca por lo más grande, ¿no? lo más, digamos, lo que en principio parece como lo más explicativo, es lo más evidente, por ejemplo la sociedad en su totalidad, la sociedad como un organismo total, abstracto, general, holístico. Pero toda ciencia, eso no lo dice solo de la sociología, y esto es importante en el argumento de Tarde, porque para Tarde todo el tiempo lo que hay que entender en la sociología es solo una parte más, un movimiento general de las ciencias. Ese primer momento, primera etapa de mirar lo grande en realidad es un momento más superficial. Y el momento donde la ciencia logra mayor conocimiento y más cientificidad, para decirlo así, es cuando analiza lo más pequeño. Lo que él va a llamar lo infinitesimal, lo heterogéneo. ¿Sí? No es que se parte, no es que y ahí va a estar toda su, digamos, su propuesta. No hay que partir del todo o de lo general para explicar lo pequeño como si fuera una parte de eso, sino que por el contrario hay que explicar cómo en principio existe lo pequeño y cómo eso pequeño después puede llegar a formar, evidentemente, asociaciones grandes, como puede ser la sociedad. ¿No? Entonces, ese giro epistemológico, podemos decir, es un giro que modifica totalmente la mirada, porque lo que hay que mirar, dice Tarde, es el fondo de las cosas. En el fondo de las cosas, en el corazón de las cosas, lo que encontramos es una multiplicidad de elementos, que incluso cada vez podemos, ¿no? La figura del átomo, y que incluso el átomo podemos descomponerlo, ¿no? Es una mirada molecular de lo social, ¿no? De ir hacia, por eso es lo infinitesimal, es lo más pequeño. Y eso pequeño no es homogéneo, es heterogéneo, es múltiple. En realidad, lo que hace la ciencia, y ahí como un juego que también es lo que hace en cierta medida cualquier proceso de lo social, pero cualquier proceso en general de la naturaleza, pero también lo social, es ir transformando eso pequeño y heterogéneo en algo homogéneo y más grande. Justamente, y ese podemos decir que un poco ahí se resume, estoy resumiendo la perspectiva general y su crítica a Durkheim, cuando ya debaten, o también lo que uno pensar, la crítica de Durkheim, por ejemplo, la regla del método sociológico, que le hace una notita al pie, que le hace a Tarde, ¿no? Es decir, pero desde la perspectiva de Tarde, lo que hay que entender
no es hay que entender cómo se forma, cómo se llega a ese todo. No es que no exista, pero ese todo hay que entender, diríamos hoy, el proceso a partir de ese que se puede ir formando ese todo. Ese proceso entonces no puede, y ese es el error y al que tarde achaca una y otra vez a Durkheim, es el error, lo que incluso le va a llamar la mitología durkheimiana, es creer que el todo tiene independencia de las partes y que lo podemos analizar sin comprender que en realidad es el resultado de complejos mecanismos que lo constituyen. Y esos complejos mecanismos es lo que tiene que estudiar cualquier ciencia y la sociología en particular. Entonces, se trata de ir de lo pequeño, ¿no? Digamos, de la manera en que como eso pequeño se va agregando, su infinitesimal se va agregando para llegar a un cierto todo homogéneo, que es el cual Durkheim partiría y digamos, tomaría como el mismo de su propio tema, un hecho social dado que hay que investigar. Y entonces, para analizar esa forma, lo que nos va a plantear tarde es que en realidad el universo tiene tres grandes leyes, tres grandes arcanos, ¿no? que nos permiten entender el universo, que son la repetición, la oposición y la adaptación. Esos tres procesos, podemos llamar, esas tres leyes universales, que ahora voy a contarles un poco de qué se tratan, son leyes que están sumamente vinculadas. La que vamos a trabajar especialmente por el texto que optamos, porque si no habría que leer todo el libro de las leyes sociales, es el de la repetición, ¿no? Es justamente esta tendencia para pasar de lo heterogéneo a lo homogéneo a partir de la repetición, de la del trabajo de volver similar a aquello que era distinto. Ahora, estos tres procesos, ¿no?, implican entonces, y sus conexiones entre sí, implican una mirada fuertemente crítica de esa posición tan taxativa de Durkheim de limitar las ciencias, de la autonomía disciplinar. Vamos a ver que en tarde las disciplinas colaboran entre sí, sus límites son difusos, sobre todo entre psicología y sociología, ¿no? Pero también entre otras, su uso del lenguaje, que eso también es interesante ver, es un lenguaje mucho más ensayístico que podemos encontrar en Durkheim, con adjetivaciones constantes, con usos retóricos a veces hasta casi literarios, ¿no? Ahí vamos a ver otra forma de pensar la escritura científica. Y eso tiene que ver justamente también con este modo de trazar límites mucho más difusos entre disciplinas. Entre la filosofía, que finalmente es la cátedra que va a ocupar tarde en el Collège de France, y la psicología, la sociología. Bien, ahora, ¿cómo aparece? Y este va a ser, digamos, el argumento y sobre el cual Durkheim en el suicidio le va a discutir. ¿Cuál es la ley social? Por ejemplo, estas leyes generales, repetición, oposición, adaptación. Tenemos eso en las formas particulares de lo social, de la sociología, que es la imitación, la primera de ellas. La repetición, es decir, el modo en que estas digamos, distintos fenómenos infinitesimales, microbiológicos, ¿no?, pues moleculares, celulares, se van repitiendo y de esa manera constituyendo grupos más amplios, asociaciones, es justamente la repetición. Perdón, la repetición es justamente la ley general que en la social
aparece como imitación. Es la imitación, entonces, la ley social inicial y podemos decir en un punto la que más fuerza tiene, la que más ocurre. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, lo que va a aparecer allí es que todo eso que llamamos social, por ejemplo, las costumbres, el lenguaje, el derecho, la religión, ¿no? Todos objetos típicamente sociales. Podemos ver la economía, ¿no? La división del trabajo, todas esas cuestiones que aparecen típicamente en los análisis sobre lo social. El problema, dice Tarde, es entender que hay una de ellas que explica a las demás, cuando en realidad hay una ley que las atraviesa todas. ¿Y cuál es la ley? La imitación. Es decir, que lo que ocurre en el lenguaje, lo que ocurre en la religión, en el derecho, en las costumbres, es que imitamos modelos, ejemplos anteriores. ¿No? Aquello que Durkheim va a llamar después coerción de los hechos sociales y de la conciencia colectiva, o después de otra manera va a aparecer en textos posteriores, es, en términos de Tarde, una imitación. Es decir, la mayoría de nuestras acciones son resultado de la imitación. La mayoría de nuestros pensamientos son resultado de la imitación, ¿no? De una imitación que no funciona linealmente, sino que es una imitación que se desparrama, y ahí hay la figura justamente en este momento, ¿no? Pero que se ha pensado también para Internet, ¿no? Del contagio, ¿no? Algo se viraliza, ¿no? Estamos en la tragedia que estamos pasando, pero digamos, si en términos de comunicación, algo que voy a decir después, pero digamos, la metáfora esa de la viralización no es otra cosa, diría Tarde, podemos pensar, que la de el contagio. Los individuos imitan modelos y de esa manera, cuando se va imponiendo un modelo, un ejemplo, esa imitación se propaga y genera repetición y homogenización. Aquello que era diferente, heterogéneo, los individuos, por ejemplo, los deseos, ¿no? El de los deseos de los individuos que los movilizan a actuar hacia un fin, y las creencias que tienen, esas van a ser dos categorías fundamentales, es decir, las creencias, las ideas que movilizan a los individuos, ¿no? Eso lo que ocurre es, bueno, se van repitiendo, se van homogeneizando porque los individuos siguen modelos. Modelos que se imponen. Ahí otro ejemplo es las modas, ¿no? A Tarde le viene muy bien para explicar la moda. La moda es justamente un momento de irradiación, porque ahí van todas unas metáforas bien, también por eso que Durkheim va a retomar en su última parte de su obra, que es las ideas eléctricas o el fluidas, ¿no? El flujo de imitación, el flujo eléctrico, ¿no? Que tiene estas irradiaciones de ejemplos, ¿no? Incluso también aparece la idea de lo magnético. Un ejemplo muy fuerte, ¿no? Va a ser también el de las masas. Ahora voy a hablar de eso un poquito. Pero antes que eso, para Tarde no podemos entender ese proceso de imitación de constante que digamos, donde aparecería lo social de modo más evidente, porque todos hacemos algo parecido, si no entendemos que eso tiene una raigambre inicial, que es la díada, ¿no? La forma diádica, donde dos personas, dos individuos, se van imitando, uno es ejemplo del otro, y eso se va irradiando después, ¿no? Va a ser central entonces, y eso va a aparecer en la tercera figura, en la idea de la adaptación y de innovación del individuo, pero ese individuo se entiende siempre en relación a otros que circulan ideas y deseos, ¿no? Esa circulación de ideas y deseos es justamente, en el primer caso, la repetición. Vamos a ver que no solo hay repetición. Y entonces ahí va a aparecer algo muy fuerte, que es la idea de lo intra o inter psíquico, ¿no? Es decir, que los individuos
hacen una comunicación psíquica, y esa es la imitación. Y esa comunicación psíquica es lo que entonces disuelve un poco el límite fundamental entre psicología y sociología. Es decir, porque justamente la imitación es un proceso que une la psiquis, tanto deseos como creencias de los individuos, ¿no? Los une en el sentido de que hay uno de ellos que imita a otros. Luego aparece también la figura de las corrientes. Fíjense, un lenguaje que quizás, bueno, lo van a ver en Durkheim, pero quizás ya lo han escuchado un poco, ¿no? Digamos, como Durkheim un poco picotea ahí poquito al principio, diciendo que eso no sirve para el final de su carrera retomarlo, ¿no? Entonces, lo que va a aparecer muy fuerte también es una figura de que esta imitación en su grado más fuerte aparece con la idea de la hipnosis, ¿no? Sabemos que en Francia la hipnosis tenía un lugar central, de ahí va a llegar también después más tarde a Freud, y Freud la va a criticar. Pero aquí tiene algo importante, que va a haber un texto unos años después de los de Tarde, y después Tarde va a retomar ese mismo texto, que es el de Le Bon, ¿no? Sobre las multitudes o masas, ¿no? El texto de Le Bon, que plantea que la modernidad es una era de multitudes que invaden las ciudades, que presionan a los gobernantes, que son manejados por líderes magnéticos que las manipulan, ¿no? Todo ese lenguaje sobre las masas que va a plantear Le Bon. Bueno, no me voy a profundizar en eso. Lo que Tarde mismo ya había adelantado en su idea sobre las multitudes, donde justamente hay un proceso de hipnosis múltiple, ¿no? Si no están hipnotizados, y es un momento de fuerte imitación que rebaja, ¿no? Dice, es un momento que rebaja a los individuos. También es otra forma de leer, de crítica de las masas, conservadora de las masas, ¿no? Que las masas son un momento donde los individuos se rebajan porque pierden la autonomía y se entregan entonces a esas corrientes y son criminales, dice Tarde, ¿no? Tienden a cometer crímenes sin problemas. Y ahí hay la idea de la magnetización, ¿no? De lo energético, están magnetizados e hipnotizados, ¿no? Ese grado más profundo de lo que después Durkheim va a llamar efervescencia colectiva, ¿no? Pero digamos, ese momento en el cual los individuos se amalgaman todos, y lo que hay ahí para Tarde son corrientes imitativas. Incluso el líder es una corriente imitativa porque está imitando otras ideas, ¿no? El líder, dice, en general no es un creativo, sino que imita otras ideas, pero logra magnetizar a las masas y hacerlos imitar esas ideas y esos deseos. Entonces, ahí tenemos la primera figura, ¿no? Esta figura de la imitación, donde lo que va a aparecer es, en su grado, por ejemplo, esta idea de la copia en la masa desorganizada de todo lo que existe, pero también en formas organizadas, como decíamos, el derecho, las costumbres, prácticas, e incluso en formas novedosas, como la moda, etc. ¿No? Lo que aparece ahí entonces es un proceso donde, y ahí es interesante cuando después vean la metáfora de Durkheim sobre el cerebro social. Para Durkheim es un cerebro reflexivo, el Estado como cerebro de la sociedad reflexivo. En el caso de Tarde, el cerebro es un ejemplo de cómo las células se excitan entre sí, las células cerebrales, y cada una tiene polos distintos, donde esa heterogeneidad en un momento llega a una idea, pero ese es un proceso al cual hay que arribar, ¿no? Bien, pero esta imitación, ¿no? Que tiene esta figura de hipnótico, el sonámbulo, ¿no? Todas esas cosas que hemos visto en películas también, ¿no? Que a alguien le dice lo que tiene que hacer, entonces lo imita a través de la hipnosis, ¿no? Nos implica justamente que los individuos, y sobre todo los individuos modernos, que están constantemente sometidos a presiones imitativas, a corrientes distintas de imitación, ¿no? Todo el tiempo,
¿no? Ni hablar, por ejemplo, Internet es un escenario constante de aquello que, y con una velocidad cada vez más grande, de imitar corrientes, ideas, creencias o deseos. Lo que aparece entonces también allí es una apertura. Los individuos modernos son individuos sensibles a su entorno, sensibles, son tan dispuestos a esa imitación, no están cerrados, justamente están abiertos a esta comunicación interpsíquica, a esta transformación interpsíquica. Y lo que va a aparecer en eso es la posibilidad también, y algo en otros autores, ¿no? que esa apertura termine saturando esos individuos, que esa multiplicidad de corrientes imitativas lo termine saturando. Ahora, ¿qué pasa cuando hay varias? Porque digamos, uno, es decir, repite, imita, pero el problema de la sociedad contemporánea, en toda sociedad ocurría eso, pero en la sociedad contemporánea, la sociedad moderna, no es la misma la sociedad de tarde a la nuestra, aunque sí podemos pensar unos puntos que nos llaman la atención también para pensar el hoy, es justamente que hay oposiciones, es decir, que hay entonces no solo repetición, imitación, sino que hay también oposición entre entre distintas corrientes imitativas. Es decir, Tarde nos propone que en realidad para detener una imitación, para que se deje de imitar algo, la única manera es que se pase a imitar otra cosa. Que sea otra corriente imitativa la que nos empuje a imitar. Porque, y esto digamos ya lo pueden ir viendo, pero lo voy a decir un poquito más adelante, para Tarde son muy pocas las personas que inventan cosas, ¿no? La invención es algo escaso. En general la mayoría nos pasamos imitando de una manera mejor o peor modelos que circulan. Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una oposición. Es decir, que cuando más de una corriente, y sobre todo una corriente nueva, por ejemplo, imitativa, a partir de una innovación, alguien genera una innovación y esa innovación empieza a irradiarse, que lo que ocurre empieza a haber justamente una oposición. Una oposición que puede estabilizarse, ¿no? Por ejemplo, como en partidos políticos, ¿no? En partidos políticos, en corrientes de opinión distintas, que eso es lo que va a llamar públicos. Es decir, que hay gente que lee unos diarios y otras personas leen otras, y se hacen cada vez menos, repiten cada grupo ese modelo, pero entre sí se vuelven, digamos, impermeables, ¿no? Es decir, no pueden leer el otro diario, ¿no? Ahora voy a explicar un poquito de opinión que es en Tarde, pero acá está claro ese ejemplo, ¿no? Y otra es lo de los países. Los países, piensen ahí en Europa, donde el Tarde cree que va hacia la paz, muy equivocado, pero más allá de eso va a aparecer también la figura del conflicto entre países, la guerra, ¿no? Entonces la oposición que aparece, por ejemplo, entre la guerra entre países, o también en la economía, en la competencia económica, es un momento donde alguien con una innovación intenta justamente imponerse, además ganar a los competidores, conseguir las masas de consumidores, ¿no? Hay una comprensión muy fuerte en Tarde de la lógica del consumo del mercado, ¿no? En términos de consumo y de apropiación, ¿no? Algo que, por ejemplo, Bruno Latour retomó mucho para comprender la economía, ¿no? Entonces lo que aparece son fuerzas simétricas que se oponen, es decir, una fuerza se opone a otra que son más o menos parecidas, no en su contenido, quizás son un poco distintas en la forma, pero son dos corrientes imitativas que se oponen, ¿no? Y ahí hay distintos caminos, uno a la guerra, otro es, por ejemplo, el monopolio, otros caminos, que obviamente son los que Tarde, digamos, un poco fomenta o cree que son buenos, es, por ejemplo, en términos de países, generar una confederación, ¿no? Pensemos en la Comunidad Europea hoy, en crisis, pero digamos, con ese ideal también está, ¿no? La confederación pacifica, porque lo que genera es una asociación más armoniosa entre esas partes. Lo mismo puede pasar en la economía,
¿no? O puede haber un monopolio o un imperio, ¿no? En términos políticos, ¿no? Es decir, la imposición de uno sobre todos los demás. Es decir, que lo que hay es interferencias entre sí, y eso nos abre justamente a la tercera momento, que es el de la adaptación. La adaptación es cómo esos distintos conflictos y oposiciones entre corrientes nos llevan a una nueva forma, que es la combinación de algún modo de esas formas opositivas, ¿no? Combinan de alguna manera, retoman algo de una de otra, y en ese sentido se genera una nueva corriente imitativa. Hasta en un punto podemos pensar, y esa es un poco la idea más armoniosa, ese es un poco lo que propone, si queremos, Tarde políticamente. Pero antes que eso, entendamos el argumento de los públicos que viene a la oposición, que decía, es decir, las multitudes, hemos dicho, en momentos de magnetización hipnótica, donde los individuos se entregan a la imitación, aunque no solo manejados por el líder. Tarde piensa que es la propia lógica de esa masa la que se le impone un poco al líder, ¿no? No hay una visión para nada de las grandes figuras o los grandes héroes para explicar los movimientos de masas en Tarde, ¿no? Es justamente esas tendencias de irradiación e imitación las que sostienen ese líder, que muchas veces no es innovador. Pero ¿qué es una opinión? ¿Qué es la opinión? La opinión es la posibilidad de que se haya una comunicación a distancia. Es una cosa únicamente moderna y posible a partir de la imprenta, los medios de comunicación, ¿no? Y figura sobre todo la prensa, es decir, que son la posibilidad de que las personas modifiquen y racionalicen también sus opiniones a partir de la emergencia de un público, es decir, que, y no es uno solo, sino públicos, es decir, aquellas personas que leen los mismos libros, que, digamos, leen el mismo diario, les gusta determinado periodista, es decir, que lo que aparece ahí entonces es una constitución de una nueva forma de influencia recíproca. Ya no es la hipnosis de la multitud, sino que es podemos llamarlo la acción a distancia, como se dirá después, entre opiniones. Y eso es importante y fue retomado después, por ejemplo, en la Escuela de Chicago, otras líneas de investigación, para entender cómo funcionan los medios de comunicación, ¿no? Y por qué en la sociedad moderna no se la puede entender sin entender que hay una influencia y la construcción de un espacio de discusión que es a partir de esta influencia a distancia. Entonces, digamos, y como les decía antes, eso genera muchas oposiciones, también genera, ¿no? Porque los conflictos entre distintos públicos, pero también genera fundamentalmente la posibilidad de nuevas adaptaciones. Y las nuevas adaptaciones, esos momentos de novedad, porque la adaptación es una novedad, está vinculada a la invención, siempre es pequeña. De nuevo la idea, el momento de lo distinto va hacia ese espacio heterogéneo del individuo, del pequeño grupo, ¿no? Digamos, la innovación es algo extraordinario, es algo que pasa pocas veces y que pasa, ¿no? Y ahí hay una figura bien elitista en Tarde, ¿no? Donde son pequeños grupos, pueden ser elites, ¿no? Donde de esas elites después termina imitándose esa novedad. Aunque pueden ser individuos extraordinarios que no pertenezcan a esa elite, pero hay un poco esa figura conservadora, ¿no? Y ese, justamente, lo que aparece, esta adaptación, es el momento en el cual nuevas corrientes imitativas permiten que agrandar, porque la adaptación implica recombinar cosas que ya circulaban, entonces se va extendiendo las corrientes, hasta mundial, dice en algún lugar Tarde, ¿no? Y esa figura mundial es
como el argumento vuelve a ser el mismo, ese del cual partimos al principio. Para entender esas adaptaciones hay que entender primero cómo de lo pequeño y heterogéneo, de lo infinitesimal, se va construyendo lo grande. Y lo grande siempre es inestable, siempre está preso de nuevas corrientes a las cuales se tiene que readaptar, nuevas corrientes opositivas, a las cuales tiene que entonces generar modos de repetición, es decir, modos de nuevas formas de imitación. Bueno, ese es un poco el esquema general de la perspectiva de tarde con la cual ustedes pueden leer los textos y abordarlos, los dos textos que están ahí. Obviamente hay algunas cuestiones más que sería interesante que ustedes después lean por su lado, y cerraría para ya abrir, porque la clase siguiente, digamos, en términos del esquema que van a tener, va a ser ya Durkheim, algunas cuestiones sobre puntualizar algunos temas de el debate, que ya fui nombrando un poco, adelantando de este debate con Durkheim, ¿no? Es su crítica a que siempre es hipostasiado, siempre se toma el todo como algo independiente, una abstracción, incluso como les decía, una mitología, ¿no? Que es también una mitología de la autonomía de la sociología como ciencia especial y particular, cuando en realidad no se la puede pensar sin, queremos usando la idea, interferencias, adaptaciones con otras disciplinas, psicología, pero también la microbiología, también otras miradas, ¿no? Y ahí lo acusa, y ese es el texto que ustedes pueden mirar, sobre el suicidio, que lo voy a retomar más quizás en el momento que echamos sobre el suicidio, pero que básicamente lo acusa de lo lee mal, que entiende mal el concepto de imitación, y es medianamente cierto. Durkheim lo simplifica mucho, es una manera de criticar a alguien, simplificarlo mucho. Durkheim hace eso con Tarde, simplifica el concepto de imitación, simplifica, bueno, Tarde lo acusa de que no piensa sus categorías de creencias y deseos como fundamentales para entender la imitación. Y después va tocando cada uno de los suicidios, de los tipos de suicidio que Durkheim analiza, y mostrando algunas incoherencias que habría de parte de Durkheim. Ahora en Durkheim lo que va a aparecer obviamente es todo lo contrario, ¿no? Decirle que no puede entenderse la imitación sin la existencia de algo, digamos, de lo social que se impone y que está por fuera de los individuos, y que eso social no puede reducirse a su parte, sino que el todo tiene una lógica específica, tiene una lógica, como sabemos, sui generis, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes reuniones, en este caso no tenemos, sino en las siguientes textos y herramientas de apoyo que ustedes tengan, y, ¿no? Es decir, y falta un método científico, ¿no? Esta figura más ensayística, podemos pensar de Tarde, donde no está claro cuál es el método específico de la sociología, es lo que Durkheim le va a criticar, y va a haber en Durkheim, y ahí voy marcar dos momentos de la obra de Durkheim que me parece que marcan la distinta relación con la obra de Tarde, y con eso ya terminamos. Es, por un lado, cuando en las reglas del método sociológico diferencia los modos de hacer y de ser de lo social, y los modos de hacer son bastante parecidos a las cosas que dice Tarde, porque son justamente corrientes sociales que, por ejemplo, incluso aparece en las masas, corrientes sociales que se le imponen al individuo y que duran poco, que son más fugaces, más circunstanciales. En cambio, Durkheim va a decir en las reglas del método, lo importante es entender los modos de ser de lo social, es decir, aquello que perdura, que se ha cristalizado, que se impone a los individuos de un modo irresistible, ¿no?
esos son los modos que tenemos que analizar. Pero esa primacía del modo de ser de lo social es lo que después Durkheim un poco va abandonando. Incluso ya en el suicidio, las corrientes suicidógenas, las corrientes sociales empiezan a tener un lugar un poco más fuerte de lo que aparecían en la edición del trabajo social y después en las reglas del método. Y sin dudas, en las formas elementales de la vida religiosa, va a ser ya no marginal, sino central al modo en que Durkheim hace, si queremos por usar los términos del propio Tarde, una adaptación de ese problema, porque lo hace en sus propias categorías y con sus propias preguntas, pero donde una figura como la de la efervescencia colectiva, un momento excepcional en el cual hay una ebullición social, si queremos, magnetizante entre individuos que genera cosas nuevas, ¿no? Que innova o que vuelve a recordarnos esa innovación, tiene mucha más cercanía y donde las formas de hacer de lo social tienen un lugar del mismo nivel e incluso hasta por momentos parece que más que las formas de ser. Entonces ahí hay también no podemos decir qué momento del debate de Durkheim, o sea, podemos decir, justamente eso es lo que tenemos que ver, no podemos decir solo una posición de Durkheim, sino tenemos que entender que ese debate fue cambiando, pero en el arranque, y es lo que vivió Tarde en su muerte, digamos, es sobre todo, aunque ya lo percibe con esa idea de decirle a Durkheim, sos un discípulo aunque no lo reconozcas mío, este desplazamiento. Pero importa también que aún así hay diferencias sustanciales, como las que le marcaba, que Durkheim no va a abandonar, ¿no? Para pensar lo social como sui generis. Así que bueno, espero que les haya servido, les mando mucha fuerza en esta situación tan difícil y bueno, nos seguimos comunicados a través del campus. Hasta luego.